Bueno, estamos hoy en Sí, Salí de la Caja, Mai, con el gran Alejandro Gatti, un profesional de la psicología transpersonal que ha estado con Mark Pfister, un discípulo del Dr. Hammer, que da cursos como formador en 5 leyes biológicas y por supuesto un tipo que vos lo ves en su Instagram, vos lo ves afuera con el sí. micrófono haciendo reels y podcasts y contándote desde ansiedad, depresión y un montón de cosas. Bienvenido, Alejandro Gatti, a nuestra salida de la caja. Gracias, Ale, bienvenido. Hola, hola Nilda, hola Maya, un placer estar aquí con ustedes en este lindo programa. Me encanta la idea de hacer podcast, así que bueno, seguramente lo voy a disfrutar mucho, igual que ustedes, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Ale, ¿cómo fue para vos tu carrera profesional? O sea, hoy sos un tipo muy joven, pero el día que decidiste, el día Sí, que es joven. decidiste empezar a estudiar, ¿qué decidiste estudiar primero? Bueno, ok. Bueno, mi amor siempre fue la salud, eh, porque ya de muy pequeño yo era un terapeuta profesional, de Ujú. antes, Mira, de antes de antes de cumplir los tener, 10 años. claro, de Yo tener ya el estaba título, digamos. Ya estaba sosteniendo, sí, ya estaba sosteniendo a mi madre, que es una de las motivaciones fundamentales que generalmente tenemos los terapeutas, siempre estamos sosteniendo a alguien o estamos queriendo ocuparnos de alguien, Ujú. o intentando Ujú. garantizar un poco nuestra supervivencia a través de que nuestras referencias y nuestros referentes estén, digamos, en un estado ¿no? de vida, estar en conexión con la vida. Así que bueno, mi vocación venía por ahí, pero bueno, después las cosas de la vida te van poniendo en diferentes carriles. Y si bien es cierto que nosotros tenemos la tendencia a olvidar nuestros estados internos y nuestras sensaciones y emociones y después no reconocemos que siempre cosechamos lo que sembramos. Y yo inicié con un deseo grande de irme a estudiar medicina y después, bueno, me quedé en Tandil, que es donde nací, y estudié ciencias económicas. Así que mi primera formación es de contador público. Ciencias Pero, ¿por Sí. qué? Te Si juro ya, que esta no la sí, sí, sabía. ¿por qué te fuiste a la economía siendo que tenías esa corazonada de la De la psicología, de la medicina. salud, la psicología? Por amor de juventud, digámosle así, Ah, como para... Una novia Sí. era contadora. No, una novia que estaba en Tandil y bueno, toda esta cosa de irme y de no irme y bla. claro. Después algunas cuestiones, yo tenía ya también dónde irme, después bueno, fue como que me quedé. También pasaron algunas cosas en casa que después uno con el tiempo se da cuenta de que intenta sopesar. Por ejemplo, mi padre tuvo una situación económica muy crítica, muy intensa y al borde del suicidio. Y en este punto yo creo que decidí también hacer un giro para sanear las cuentas de mi padre. Mm. Entonces, porque nos movemos así, aunque parezca que no, pero Sí. nos movemos con este binario, mamá y papá, todo el tiempo. Así que bueno, yo creo que eso fue como también un gran motivador, más allá de esta cuestión de, de tener una relación y de querer quedarme para no alejarme, etcétera. Yo creo que lo otro es más profundo. eh, y bueno, fue parte, digamos, de mi ocupación durante mucho tiempo, porque después obviamente yo terminé la carrera, yo tuve mi estudio contable Mira. durante varios años, después yo también estudié administración, o sea, hice algunos posgrados en ese área. Bueno, como que mi idea era sopesar un poco toda esta base. Me Es encanta. increíble, pero bueno. No, me encanta porque Pero yo siempre empecé por ayudando, educación ¿eh? física. Mira. No, yo empecé con educación física, luego Ujú. management, luego Sí. marketing y terminé Sí. acá en psicología. Sí, bueno, pero si te pones a mirar un poco la historia, porque esto de la educación física tiene que ver con la performance, ¿no? Con Ujú. tu actitud performante, con tu utilidad para el grupo, ¿no? Con sentirte útil y valiosa desde el punto de vista Claro. osteoarticular, ¿no? Del punto de vista muscular, del punto de vista de la forma, ¿no? Es decir, que tu forma encaje con lo que se espera de vos en tu grupo. No es muy difícil cuando conoces el Claro. mapa saber por qué elegimos las cosas. Por eso te digo que esta cuestión de cómo lo inconsciente y nuestros deseos inconscientes a veces son estas semillas que ponemos en la tierra que después, bueno, cosechamos esos frutos, pero siempre, la tendencia siempre es
echarle la culpa a las circunstancias para creer que lo que nos pasa tiene que ver con el mundo externo, pero en realidad funciona al revés. Pero hasta el momento venías haciendo elecciones que tenían que ver con esto, ¿no? De si se quiere echarle la culpa de la afuera, porque por esto voy eligiendo la Sí, carrera. ¿Y en qué momento hiciste clic y dijiste, no, sí, voy por acá? yo estaba en toda esta etapa de mi vida, yo estaba en modo supervivencia, piloto automático, que es característico de hacer lo que se espera de vos, cumplir con las expectativas de tu clan, seguir las lealtades invisibles, sopesar las dificultades del grupo para poner una energía, digamos, diferente que permita, ¿no?, restaurar o sanear las situaciones, todo eso, bueno, obviamente lo hacía sintiendo que era lo que tenía que Claro. hacer, no era que estaba, digamos, a disgusto. Si bien la profesión, digamos, de contador no es la más grata del mundo, al contrario, yo creo que es una de las más ingratas. Eh, de todas maneras, bueno, yo estaba en ese mood y iba, digamos, por los rieles de esa dinámica. Pero bueno, fue justamente también la cosecha de una propia siembra, porque yo estaba sobrepasado con mi trabajo, estaba agotado, trabajaba demasiado, 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 tenía muchos clientes, tenía un estudio muy grande, o sea, tenía digamos, un estado de ausencia en casa, digamos, Mm. porque estaba ocupado del hacer cosas, entonces no estaba haciendo yo, estaba obviamente distraído, no estaba en conexión con mi grupo, con mi esposa. En ese momento yo estaba casado, ya tenía una hija de antes, de cuando era más joven, que hoy tiene ya 25 años. Después, bueno, tuve mi segunda hija con esta pareja con la que estaba casado. Y bueno, justamente fue descubrir una infidelidad que fue obviamente producto de también mi no estar, ¿no? De tomar esta, ¿no?, esta posición de ausencia. Eh, y a partir de eso, automáticamente mi biología se reconfiguró completamente y mi manera de percibir el mundo se configuró, porque fue como si me sacaran del suelo debajo de los pies, Claro. Ujú. de repente quedé en el aire y dije, ¿qué carajo? ¿Se puede decir carajo? Sí. Sí, se puede, se puede. Carajo, ¿qué carajo estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿No? O sea, y justo por casualidad, ¿no? Estas casualidades que no son, unos meses antes había encontrado un amigo, había empezado digamos, a relacionarme con un médico muy, muy sabio, un tipo grande, que en Tandil era muy reconocido por su sabiduría y que, digamos, él estaba siempre más allá de lo convencional. Y había empezado a tener una relación cercana con él, estábamos en contacto, compartíamos tiempo. Y bueno, fue justo en este momento eh, que de repente yo me convertí en otra persona, pero fue automático. Pero fue una especie de salto cuántico en mi realidad. Salí de un carril, viste, como si te cambian de una Sí, película y sí. te ponen en otra, y de repente todo cambió. Pero claro, yo me di cuenta después con el tiempo, por supuesto, que en realidad todo este cambio era parte de un deseo profundo mío de reconectarme también con mi vocación, con mi propósito, y al mismo tiempo, bueno, fui construyendo y poniendo estas semillas inconscientemente para crearme una situación en mi realidad Sí, que me permitiera sacarme afuera de la caja claro. de una manera, eh, podríamos decir, abrupta, porque fue realmente al punto que mi familia no me reconocía, porque yo pasé a tener una conexión con la realidad que jamás había experimentado. Es como si de repente empezás a ver todo en colores. Antes era todo blanco y negro y de repente ves todo en colores. Y además me pasaron cosas muy extrañas, porque en ese momento yo de repente, bueno, decidí cambiar completamente mi realidad, obviamente con esta persona, con esta mujer, que obviamente también le agradezco porque fue parte de mi Despertar. entramado para que yo pueda estar hoy donde estoy. Digamos, terminamos esta historia, hicimos todo el trámite legal para divorciar y toda esta cosa. Y automáticamente yo me encontré en un lugar donde era todo nuevo, donde mi manera de percibir era completamente distinta, justamente porque mi biología se había reconfigurado. Yo había perdido mi territorio, Ujú. había perdido, digamos, miembros de mi territorio, porque en ese movimiento yo Claro. perdí
a mi mujer, mi hembra, digamos, biológicamente hablando, a Claro. mi cría. Ujú. Yo sentí la amenaza por el territorio, el peligro, el susto, ¿no? La sensación de injusticia, sentir que no soy suficiente como hombre. Yo activé todo mi mood Ujú. biológico, lo que me permitió entrar en lo que conocemos como las constelaciones cerebrales. Es decir, mi comportamiento fue mi sostén. Y mi comportamiento cambió drásticamente. Y este cambio de comportamiento fue el que me abrió otra vez a un mundo que había dejado en suspenso durante muchos años. Y justamente este médico amigo, me hizo una pregunta muy simple. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué querés hacer? Ay, la pregunta del millón. ¿Qué querés? No Sí, la sé No qué quiero sé. pregunta. hacer. Para eso vengo acá. No tengo idea. Sí, sí, bueno, justamente fue esa pregunta que dije, no, ahora, digamos, ahora me voy a enfocar en lo que realmente yo siento que soy, digamos, desde el punto de vista de mi misión o de mi propósito. En ese momento se me habilitó mucho esto. ¿Y qué edad Y entonces, tenías? Perdónale, sí, ¿qué edad Sí, sí, dale, tenías? dale. ¿Qué edad tenías en ese momento? 33. mirá, Wow. qué Sí, dato, porque No, yo venía pensando, te hiciste una carrera, una familia, una carrera universitaria, ya te iba trabajabas bien. con eso. sí, me iba súper bien. Claro, Sí, y de repente económicamente, sí. te Mm, sacaron al mm. piso, ¿no? Te Y iba empezar de bien. nuevo. No, y aparte, Sí, ¿cuánta fue. gente después dice, no, yo tengo todo acomodado, ¿viste? Mm, Ya tengo los 30, ya tengo la profesión, ya ya tengo los está. Sí, sí, pibes, no voy a cambiar yo estaba ahora. bien. Mm. Sí, sí, yo estaba en ese sentido. Se podría decir que por eso a los ojos de la sociedad, de mi clan, ¿no? De mi grupo sobre todo, yo estaba loco porque, Y sí. digamos, estaba tirando como todo por la ventana, Ujú. ¿no? Obviamente que en mí no encajaba esta cosa de poder re- reencauzar esta relación, digamos, vincular, pero bueno, incluso lo que se esperaba era, bueno, a ver si tratemos de... De que Pero vuelven, bueno, sí. sí, pero bueno, yo me mantuve, tuve la bendición de ponerme en mi camino a este hombre principalmente que se llamaba Cacho, Ujú. Mira, que fue realmente una referencia fundamental digamos, para encauzar yo mi propio destino. Eh, y bueno, entonces yo dije, bueno, ahora voy a estudiar medicina, voy a arrancar, ¿no? Claro. Entonces, entonces él me dijo, estás loco, meterte toda esa basura en la cabeza, epa, te vas a contaminar, vas a mira. perder ahora de este estado de autenticidad que tenés, vas a ser hipnotizado con, bueno. Y nada, yo en ese momento estaba receptivo a él porque lo sentía como verdaderamente como una referencia Claro. importante. Eh, y bueno, y entonces me dijo, mira, dice, fíjate, revisa. Por lo pronto, te cuento que ya existe un tal doctor Hammer que descubrió unas leyes. Él había sido uno de los primeros que había estudiado, digamos, este conocimiento bien, Ujú. y me dijo, ¿por qué no miras por ahí? Bueno, una vez que abrí esa puerta, Sí. no pude Claro, cerrarla. evitar. Sí, no, fue como una escalada, digamos, increíble. Esto fue en el año 2009. O sea, fue como una escalada increíble de conexiones y de situaciones hasta que llegué a encontrarme con Mark, que es un referente de los más valiosos y de los que son más reconocidos a nivel internacional en relación a las 5 leyes biológicas, que estuvo 15 años junto a Hammer, estuvo trabajando con él, bueno, eran amigos, se tuvo una relación muy cercana. Y también, ¿no? Fue un encuentro en México en el 2015 que nos conocimos y por estas cosas de la vida conectamos de una manera también muy cercana y hoy trabajamos juntos, y todo lo que he Wow. aprendido, digamos, y he perfeccionado de este modelo, eh, viene también con sus aportes, ¿no? Y bueno, en este momento decidí, ok, bueno, entonces voy a estudiar psicología y arranqué con psicología Y y con empecé con ese psicología viaje, ¿no? transpersonal, además. Sí, Y sí, es psicología transpersonal, que digamos, la base, base es la misma que de la psicología mm, clínica, solamente que la psicología transpersonal tiene una orientación a lo que se conoce como la cuarta rama de la psicología, Mira. que es la psicología de la conciencia. Ujú. Transpersonal es más allá de la personalidad, es más allá del yo individual, y tiene que ver con el desarrollo de la conciencia y con el estudio de la conciencia. Por eso a mí me apasionaba ese tema. Y bueno,
hoy obviamente integro todo este conocimiento de la psicología transpersonal. Después estudié Las 5 leyes, neurociencias claro. también, bueno, estudié psicología integrativa, hice como Un algunos camino. Y, posgrados después claro. para digamos, agregar Claro. informaciones, pero siempre con las 5 leyes, desde ese momento hasta hoy, siempre en escalada, ¿no? Siempre sosteniendo ese conocimiento, porque fue para mí también el empezar a conocerme desde un lugar muy práctico, que justamente es este modelo de las leyes biológicas que te permiten conocerte en tus reacciones, en tu manera de sentirte, en tu manera de expresarte, de comportarte, Vos bueno, el sabés, lenguaje Y del qué, síntoma, un montón de sí, cosas. qué valioso también que pudiste sostener esto, ¿no? Porque lo que te pasó fue básicamente el patadón que te sacudió y Sí, te sacó de la caja, porque venías en sí, automático con todo lo que se espera de una persona, con todos los patrones ahí, y tenías sí, todo sí, listo. Y que el afuera no te haga, supongo, no sé, viste que a uno por ahí los vientos, si no estás bien fuerte, te llevan, ¿no? De replantearte, che, sí, haré bien. Y esto te fue como, no, no, acá estoy. Déjame que ahora que abrí esta puerta, voy. sí. Realmente Yo yo veo eso, te considero, felicito. sí, sí, gracias, gracias, Maya. Yo considero que tiene que ver con que mi brújula interna siempre fue bastante fuerte. Esta parte de nuestra configuración multidimensional, ¿no? La parte, digamos, que no vemos, pero lo que sostiene todo, lo que vivifica este Claro. cuerpo físico que tenemos y esta posibilidad de expresión, pero como que esta, digamos, esta brújula estaba muy, muy, con su norte muy marcado. Sí, fui bastante inamovible, a pesar de que mi grupo, digamos, de pertenencia, me miraba con cara de qué le pasó a este tipo, porque Claro, realmente, debe estar en una bueno, secta este sí, chico. sí, sí, eso lo viví, o sea, de todo tipo ¿no? de sí. acusaciones o de juicios que, sí, que no se entendían para nada, porque también esto, ¿no? ¿Cómo te vas a mover de una situación de estabilidad a tal punto que, Ujú. bueno, durante unos años seguí con una transición, ¿no? Porque no es que automáticamente dejé todo lo que estaba haciendo, Claro. sino que fueron unos años mientras estaba estudiando y todavía después que terminé de estudiar, yo tenía esta doble situación de, de tarea de trabajo, que después, bueno, la fui como soltando poco a poco y hace algunos años ya la descomprimí completamente, la desconecté completamente y Bueno, saqué, justo te iba pero a no hace falta. preguntar, Ale, eso, Sí. ¿cómo fue esa convivencia que a mí me pasó también entre tener una Mm, consultora de negocios, conocer lo de sí, Hammer y transitar el cambio hacia otra cosa? Y te digo que tengo vívido el momento en sí. donde hice, ¿viste el cambio de aire que se hace cuando salís a correr? Sí. Tengo vívido ese momento que fue en una empresa, en Mm. donde me empecé a aburrir, no podía estar en el lugar. ¿Vos tenés vívido ese momento en donde dijiste, acá cambio de aire? Acá me doy cuenta de otras cosas, tengo la consultora, ya estoy estudiando psicología, ya me atravesaron las 5 leyes biológicas. ¿Tenés ahí como Sí, una certeza? Ujú. sí, justamente a mí lo que me ayudó mucho también, que debo reconocer fue otra de las grandes apariciones en mi vida que me permitió sostener mi energía y mi enfoque, fue que al año siguiente yo conocí a mi compañera de viaje real y más afín a mi propia naturaleza esencial, con la cual hoy estamos juntos después de unos cuantos años. Eh, y esa energía, digamos, tener una mujer que está en línea, que está en foco, que está en conexión con su ser esencial, para el hombre es un potenciador impresionante. O sea, es un turbo, porque si vos tenés una mujer al lado que confía en lo que vos sos, no en lo que vos haces, en lo que vos sos, y que te apuntala y te sostiene desde este lugar, bueno, ok, Claro. el potencial de crecimiento y de expansión fue mucho más grande gracias también a esta mujer, a Débora, que es Qué mi Buenísimo. hermoso. compañera. Sí, Sí. y fue obviamente y sigue siendo, digamos, mi remanso, mi descanso en el camino y por supuesto este complemento tan necesario que te ayuda a equilibrar las energías de proyección y al mismo tiempo de receptividad, o sea, estas energías masculinas y femeninas, o sea, y sobre todo esto, cuando
tu mujer, tu compañera, tú está de tu lado y puede, digamos, entregarse libremente también a tus brazos sin sentir angustia y demás, ya digo que es totalmente diferente, ¿no? Es un cambio. Para mí fue era la primera vez que me pasaba de una Ya. situación así con una pareja. Y digamos, esto fue también un gran aprendizaje para mí de poder sentir que yo merecía una mujer así, ¿no? Una mujer que fuera mujer con todas las letras y que digamos, se considerara a sí misma, digamos, valiosa y que tuviera también estas características, podríamos llamar espirituales, porque algo que me pasó también en todo este movimiento fue que yo me abría a este mundo espiritual, que es obvio, Ujú. porque si perdés el territorio, si perdés el sexo, si perdés tu afianzamiento en la tierra, te vas a otro lado, ¿no? Te pones en un estado de suspensión desde el punto de vista de tu realidad biológica y se abre una nueva posibilidad de tener un nuevo territorio, que es el territorio sutil, que le llamamos espiritual. Entonces, bueno, en esa frecuencia yo me encuentro con esta mujer que ya estaba en esa frecuencia hacía rato. Pero para mí fue muy importante y sigue siendo muy importante este compartir cotidiano. Así que bueno, también gracias Qué a Y, esta lindo. y gran además en la pandemia vos hiciste un cambio eh, también con el tema del yo soy y Mm. en una conexión distinta en lo multidimensional. ¿O venía ya esto? Yo te venía siguiendo en tus sí, posteos en la pandemia. ¿Venía antes, venía después? ¿Cómo fue? siempre yo tuve por ejemplo, yo empecé a escribir gracias a mi constelación mitómana, gracias a esta activación de la mucosa de los bronquios y de la mucosa rectal, que fue mi percepción de amenaza por el territorio y después injusticia, rencor, ¿no? Porque yo soy zurdo, esto Mm, también tiene algunas diferencias. Eh, y empecé a escribir como que me venía. Yo me sentaba a escribir, me levantaba a las 3 de la mañana y capaz que estaba hasta las 5 de la tarde y no podía dejar de escribir. Wow. Paraba para tomar algo un ratito y seguía. Y el primer libro que escribí se llama Tu Maestro Interior. Siempre Mira. estuve en conexión con esta cuestión. Se me habilitó mucho esta parte del ser, de la conciencia, del yo soy. Solamente que, bueno, la fui poniendo, digamos, en comunicación como en diferentes grados o en diferentes formas, pero últimamente, y yo creo que también después de tanta práctica de consultorio y de tanto conocerme a través de los clientes consultantes que voy, ¿no? Que voy teniendo en las consultas, que son miles a esta altura, eh, he tomado como una dimensión mucho más contundente de la importancia y del significado del yo soy, de nuestra esencia en el proceso de recuperación de la salud, en el proceso de restauración del bienestar, en el proceso de autoconocimiento, ¿no? Entonces, eh, hoy lo tengo muy presente, lo incorporo mucho en mis cursos y prácticamente es el punto de partida para aprender, por ejemplo, las leyes biológicas, el saber quién soy yo, y cuál es mi naturaleza, porque es mucho más simple si yo puedo reconocer esa Sí. naturaleza esencial, saber hacia dónde moverme, si no estoy como siempre en una situación de... O sea que ahí estaba pensando en el Sí. doctor Hammer, y si, que es un poco el autor de las 5 leyes Sí. biológicas, de la nueva medicina germánica de la que estamos hablando, y él tenía esta dimensión sobre lo espiritual o hacia el Sí. final de su vida fue esto. No, la tenía, pero él necesitaba que necesitaba que el sistema sanitario y necesitaba que la ciencia avale Claro. su descubrimiento. Si él mostraba esta fibra, que siempre la tuvo, porque es imposible conectar con lo que él conectó y bajar lo que bajó, o Mm. sea, si no estás Sí. en un mood espiritual muy elevado, pero si él utilizaba una palabra que fuera en conexión con esto, todo su trabajo iba a estar en riesgo porque Claro. estuvieron todo el tiempo buscándole los pequeños puntos flacos para tratar de destruir su grandioso descubrimiento que atenta mucho con la industria farmacéutica y que es un conocimiento que, digamos, que debería ser
un conocimiento para todos, pero Ujú. que no lo es porque justamente es demasiado peligroso para el sistema y para para la medicina hegemónica, etcétera, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, él cuidó mucho este aspecto, pero por supuesto que siempre estuvo, ¿no? Siempre estuvo presente, no había forma de que fuera de otra manera. Sí, de todas formas, qué bueno que podamos tener nosotros este espacio para empezar, no digo a competir, pero sí a integrar, porque necesitamos todavía de muchas cuestiones de la medicina para salir adelante, pero qué interesante también que nosotros, los seres humanos, entendamos que el cuerpo funciona vinculado con las emociones y que no es solamente un me duele la panza porque estoy nervioso o lloro porque tengo una emoción ahí que me causó alegría o tristeza, sino que hay muchas cosas Ujú. que no nos damos cuenta porque no las sabemos, pero que son las que nos van marcando el camino, como te pasó a vos, decir, che, perdí mi territorio, ¿dónde estoy parado? Y ese cachetazo te hizo abrir la cabeza. Yo agradezco mucho todo lo que estás diciendo, Sí, porque estoy segura de que hay gente que no tiene idea de que sí, estas cosas nos pueden pasar a todos sí. y que te pueden Y, hundir y más te o digo, sacar a flote. y a eso le quiero sumar que no hace mucho vi un Reels de Alejandro hablando sobre los problemas de rodillas, Ujú. ¿vale? Ah, Entonces, algunas cosas que también pasan es que terminamos desvirtuando algunos programas biológicos sin poder pensar cómo es que reaccionan los animales, Ujú. ¿no? Entonces, claro, sí. Ale, contanos cómo es esta vinculación entre los programas biológicos y las emociones Sí, para la gente común que no que nos va a sabe, estar claro. escuchando. Bueno, gracias por las preguntas y por los comentarios de las dos, porque sí, me dan pie para un tema importante. Generalmente nosotros escuchamos, ahora lo escuchamos más, por suerte, pero todavía obviamente muy lejos de la realidad biológica, pero muchas veces el médico te dice lo que te pasa es psicológico, o digamos, tiene que ver con el estrés, o es Mm. emocional, o es psicosomático, y bueno, te mandan al psicólogo o al psiquiatra, etcétera. Lo que pasa es que esto es una generalización donde esta creencia de que es emocional no le da ninguna claridad a la persona porque emocional es todo, Claro. porque todo está atravesado por la emoción, que es una respuesta psicofisiológica a un estímulo del ambiente. Eso significa emoción, es energía que se mueve para intentar compensar o sopesar una situación. El cambio con las leyes biológicas es que podemos poner el nombre y apellido preciso a cada, podríamos decir, percepción emotiva, a cada emoción, para saber exactamente qué tengo que sentir para que mi biología active un modo de asistencia. Es decir, si yo me veo sobrepasado Sí. de frente a una situación cotidiana que no puedo sopesar, que es demasiado, que es una situación de tensión, de peligro, o a veces ni siquiera es una situación de evidente impacto, pero algo que sentí me enganchó con un trauma del pasado, Claro. que es lo más común para nosotros, porque mantenemos fijos muchas veces estos estados traumáticos, esas situaciones que no pudimos compensar de muy pequeños porque era todo demasiado grande. Ujú. Entonces lo que hacemos es reactivar una manera de sentir que nos conecta con este momento, hacemos una regresión a nuestro estado, digamos, anterior, nos vamos a la infancia, y en este momento la biología, que está diseñada para la supervivencia en primer orden y para la trascendencia en segundo orden, para llevarnos también más allá de la biología, lo que hace la biología es decir, bueno, ok, es demasiado, yo me ocupo. Claro. Y la biología toma el mando y activa su mecanismo de programación automática para garantizar la supervivencia. Entonces lo que hace es cambios en las funciones o en la estructura de mis órganos. Es decir, mis órganos cambian porque es demasiada la situación, no la puedo gestionar, y ante esta imposibilidad de gestión, la biología necesita garantizar que yo no me quede metido adentro de esta situación demasiado tiempo, y entonces lo que hace es articular cambios en el cuerpo que me permiten, obviamente, eh, salir de esta situación, o por lo menos tener una gestión que además sea biológica. Si hablamos, por ejemplo, del dolor de rodilla, para poner un Sí. ejemplo, Ujú. eh, siempre es importante mirar desde el punto de vista animal o desde el punto de vista más, podríamos decir, instintivo nuestro, y no de nuestra parte tan, digamos, de esta cosa de la mente Ujú. humana que intenta
todo el tiempo justificarse o se cuenta historias. Pero un dolor de rodilla me está hablando de una percepción biológica de que yo no me siento capaz de poder seguir el ritmo de alguien de mi grupo. No me siento capaz de poder estar suficientemente ágil para poder seguir el ritmo de alguien. Mira, Generalmente, si yo pierdo el contacto con alguien de la manada, nosotros somos mamíferos. Como mamíferos somos fuertes en grupo, somos vulnerables cuando estamos solos. En manada funcionamos mejor, estamos más a salvo, nos sentimos protegidos, tenemos una funcionalidad mucho más óptima. Pero si yo pierdo mis referencias o si yo tengo que estar siempre en una actitud de angustia porque no logro alcanzar a mamá o porque no logro alcanzar a papá o porque no logro seguir el ritmo de mi grupo o moverme en relación a esto, yo puedo activar, por ejemplo, un programa biológico que afecte mi rodilla, que es la articulación de la pierna, que permite el desplazamiento, una de las articulaciones que permite el desplazamiento. Y entonces yo, durante la tensión, yo no tengo síntomas, porque una cebra que está corriendo delante del león, ¿no? Que perdió su manada y está intentando sobrevivir. Sí, salvarse, bueno, sí, Claro. corre mejor, ve mejor, huele mejor, su cuerpo funciona mucho mejor. Pero cuando viene un poco de relajación, un poco de alivio, que, ok, ya pasó, en este momento el síntoma se hace evidente y la biología dice, ok, yo te puse una función extraordinaria para ayudarte a sobrevivir y escapar del depredador. Ahora tenemos que reparar el tejido y generalmente la reparación es siempre con la concurrencia de agua, suero, un agua, digamos que no es agua sola, o sea, un líquido que edematiza la zona y en este momento el tejido se hincha y empieza a recuperarse estas células. está. Ok, esto me toca algún riel personal. Sí, está clarísimo. No, pero está muy bueno porque yo sentí Sí. que cuando dejé de correr detrás de un grupo, mi dolor de rodilla frenó. Por eso es que me detuve tanto en eso, porque hasta ese momento era el dolor de rodilla, era la sumisión y no sé, y eso no me resonaba en nada, Para nada, ¿no? para nada. Bueno, un animal no se somete desde el punto de vista de Claro. tener sí, se somete desde el punto de vista hormonal. O sea, el macho alfa, que es el jefe de la manada, fecunda a todas las hembras y después somete a todos los otros machos para que ninguno quiera meterse con las hembras porque le pertenecen, porque Claro. son parte de su territorio. Entonces los deprime, los somete y los deprime hormonalmente. Pero después un animal, digamos, no. Lo mismo que originariamente Hammer dijo desvalorización como título general de Sí. todos estos sistemas de programas biológicos. Un animal no se desvaloriza. Un animal Claro. se siente apto o no apto para correr más rápido, para dar un salto específico, para moverse de una determinada manera, siente que es capaz o que no es capaz y punto. Entonces la traducción biológica es siempre utilizar este lenguaje interanimal que nos permite acercarnos más al verdadero sentir que está detrás y que te permite conocer un poco tu manera de sentir, porque cuando vos sabés que, el dolor de rodilla no es entonces porque estoy mucho tiempo parado, O porque o tengo sobrepeso o que claro, pueden sí, sumar, digamos que suman. sí, son Físicamente, elementos sí. que también tienen su sentido Sí. biológico, que se puede mirar por separado, porque siempre separamos todo, ¿no? Pero yo ya puedo darme cuenta de que en mi manera de sentir hay una angustia y un dolor con esta percepción de sentir que si pierdo el grupo, que si pierdo, digamos, el contacto con el grupo y si no puedo ser suficientemente ágil para moverme de determinada manera, peligro. Claro. Peligro de vida, porque no es un peligro mental, para la biología es vida-muerte, o sea, es una cosa siempre de vida-muerte, no es que, digamos, nosotros lo teorizamos o lo ponemos, pero sobre todo cuando más arcaico es el programa, cuando más, digamos, en las áreas de paleoencéfalo, es decir, nuestro cerebro más antiguo es el que está gestionando el programa, cuando más en conexión con lo visceral tiene la percepción que yo tengo, más de vida-muerte es. Entonces, necesito simplemente con esto yo me doy cuenta de cómo me siento y esto me permite ser más honesto, más honesta conmigo, porque si no, yo me cuento una historia, ¿no? Me digo que bueno, que no tengo que Sí, doblegarme, y Claro, si me intento claro. doblegarme y todo eso, ya estoy lejísimo, estoy miles de kilómetros de distancia del verdadero sentir
emotivo. Y qué bueno que lo marques, porque para muchas personas que quizás son nuevas en esto de, mirá lo que significa un dolor de rodilla, como lo hay en todos los órganos de nuestro cuerpo, entender que es algo natural y que va a pasar después de un acelere, después de una situación de tensión. Bueno, ahora descanso un rato y esto va a pasar, esto va a doler. Y no necesariamente es porque me estoy por morir, sino que es parte del ser humano, ¿no? Porque muchas veces caemos en desesperarnos, en googlear qué nos está pasando, en hablar con el vecino que tampoco sabe, en caer en el médico, y se empieza a hacer como una bola más grande. Y empezar a tomar conciencia de que funcionamos así ya es como tener un poco del recorrido, ¿no? De la sanación iniciada. Claro. Sí, digamos que darte cuenta sirve en un 5%. Después el resto necesitamos hacer algo diferente. Sí, si no seguimos repitiendo lo mismo y vamos a tener la rodilla peor que antes. Porque la biología no miente, ¿ok? Entonces, tu cuerpo te tiene que creer de que realmente vos no tenés miedo o de que realmente vos... Entonces, para eso se requiere generalmente un poco de tiempo y además se requiere un cambio de posición, un movimiento dentro de mi realidad que realmente me permita estimular mi biología desde lugares donde ya yo me siento a salvo, porque si no, no cambia. O sea, después otra cuestión que tiene que ver con nuestra actitud humana, que nosotros, bueno, esta creencia de que somos más evolucionados, por supuesto tenemos como estructuras digamos, de nuestro cerebro que son muy diferenciadoras del resto de los mamíferos, pero a veces yo digo que somos un poco evoludos y no tanto evolucionados, porque lo que hacemos es repetir una y otra vez situaciones con este afán de querer hacerlas encajar en nuestro esquema o de querer empujar la realidad para cambiarla, y hacemos cronicidades. Mira. Nos ponemos en situaciones crónicas. Por ejemplo, una persona que tiene un dolor al ciático de hace 20 años, en la naturaleza biológica estaría muerta, ya depredada hace 20 años. Claro, o sea, no podría estar viva. Esto habla de una gran inaptitud, es decir, de una gran inflexibilidad para adaptarme de una manera, digamos, óptima, ¿no? Entonces, con esta tendencia que tenemos a empujar la realidad con la cabeza, muchas veces lo que hacemos es meternos, por ejemplo, este ejemplo siempre lo cuento, es muy lindo, es muy simple. Hubo una vecina que vivía justamente pegado a casa, que tenía siempre 3 perros que eran de la calle, pero los tenía en su zaguán, les daba de comer, les ponía mantitas, eran como sus hijos, ¿no? Sus crías. Un día estábamos charlando en la vereda y de repente en esta manada, pequeña manada que ella tenía, estaba un macho y 2 hembras. De repente viene otro perro macho por la vereda de enfrente, y cuando el macho de la manada de mi vecina lo ve, automáticamente sale a defender su territorio, ¿no? Y se ponen a pelear como lo hacen los animales, donde no te podés meter, donde no hay nada que puedas hacer, se trenzan en una riña muy fuerte, hasta que finalmente el intruso es sometido, ¿no? Pone sus patas para arriba, pone el cuello así, se levanta, mete la cola entre las patas y se fue. Pero al otro día no vuelve después para ver quién es el jefe. Entonces nosotros, con nuestra cabeza, digamos, tonta, lo que haríamos es intentar otra vez ver, a ver si yo puedo. Esto es muy básico, muy simple, pero solemos quedarnos en situaciones incómodas y que no, digamos que no, por muchos factores, pero digamos esto de vivir realidades que no nos permiten ser nosotros mismos y habitar nuestra propia vida desde lo que somos, es lo que mayormente nos lleva a la muerte. Morimos cuando finalmente soltamos toda la carga que hemos sostenido durante años. Mira. Y podemos decir, ahora yo soy yo. A las 3 semanas me fui, chao. Te iba a preguntar sobre la depresión, porque eso me hizo acordar que ahora que está tan de moda, ¿no? El tema de la depresión, hay que medicarlo y no le damos ni tiempo. ¿Cuál es la perspectiva desde las 5 leyes?
Bueno, la depresión y la ansiedad, porque está muy de moda la ansiedad ahora También, sí. también, más Sí. que la depresión, te diría, es como que es el gran tema del momento, la ansiedad. Pero bueno, las dos cosas están conectadas. La depresión tiene al menos tres posibilidades, porque, digamos, nuestra biología, en la manera de interpretar y de hacer diagnósticos que tenemos desde el sistema sanitario, es en base a la observación de la consecuencia, del resultado, no de la causa. Esto es obvio, para toda la medicina se aplica. Pero si atendemos a la percepción y a la situación biológica, o sea, la serotonina, por ejemplo, como supuesta causa, ¿no? Esta disminución de la serotonina como supuesta causa de la depresión es un fiasco. Que se reduce la serotonina como consecuencia del estatus depresivo, ok. Pero en realidad, para la depresión tenemos que pensar primero en una situación donde yo pude haber vivido situaciones de ataque hacia mi integridad, de peligro por mi integridad física, que activo esta situación del cerebelo, digamos, de preservar mi integridad. Y yo lo que hago es desconectarme de mis emociones. Me desconecto de mi manera de sentir, me pongo muy antisocial, me quedo en un estado como de adentro de mi propia burbuja, construyo un muro de goma de amortiguador para los peligros y me siento como en un estado de congelamiento. Esto es una de las causas biológicas Bien. que son diagnosticadas como depresión. La otra es la persona que es muy desvalorizada, que siente que no vale nada para ninguno, que tiene una percepción de insuficiencia total y que se siente, digamos, como en un pozo que cada tanto resurge, sale, porque puede reactivarse y salir, pero muchas veces cae en un pozo profundísimo. Esta es la otra Mira. situación, no valgo nada para ninguno. Y la más importante y la que se ve con más frecuencia es la que tiene que ver con mis hormonas, que esta sí tiene que ver con el territorio en sí, y es cuando yo activé, digamos, percepciones muy, muy intensas en relación a amenazas por el territorio, perder territorio, sentirme sometido injustamente y demás. Esto disminuye mi nivel de testosterona Ujú. y yo quedo en un estatus más deprimido porque tengo más estrógenos que testosterona en sangre, por lo tanto me comporto más receptivamente, más introspectivamente, más... Esto lo descubrió el doctor Hammer con mucho detalle en todo lo que tiene que ver con las constelaciones de la corteza cerebral, estos cambios del comportamiento en relación al territorio, al grupo, a la manada, y se puede ver muy, muy bien. Por eso es que muchas veces la depresión se asocia a trastornos o a dificultades con la comida, por ejemplo. Bueno, ok, si tenés Claro. una activación de la sensación de injusticia, de sometimiento, se activan vías biliares, curvatura menor del estómago, yo pierdo el apetito, yo me Claro. cierro, o sea, Mm. eh, digamos que estas son tres variables que tenemos que mirar cuando queremos hablar de depresión y utilizando este modelo es muy, muy fácil saber qué sintió la persona para estar todo el tiempo. Hay días que estamos más deprimidos a la mañana, después a la tarde un poco más ansiosos. Es una balanza, es una barquita en el océano que todo el tiempo está en movimiento, todo el Y tiempo, claro, todo el pues se trata del equilibrio Sí, también. El ¿no? ser humano se trata del equilibrio. Uno no está todo el tiempo en un lugar y ese sistema compensatorio te mantiene integrado a las cosas que haces también. No puedes estar pum tiempo. para arriba todo el día. Sí, y creer que la depresión es una enfermedad mental es un error. Las enfermedades Sí, mentales están inventadas en un 95% de los casos, porque en realidad no son patologías, son la manera de acomodarse y de percibir y de sentir de una persona en su singularidad dentro de su grupo, Claro. ¿no? Entonces, claro, como el hábito de la medicina es siempre la supresión sintomática o intentar, yo por ejemplo cuando hice el posgrado de neurociencias, fue una gran decepción para mí porque, ¿Por qué? claro, yo iba ya a este posgrado con todo el conocimiento que yo tengo de las leyes biológicas ya muy acentuado en mí y por lo tanto toda la tendencia, digamos, y todo el intento de justificar las patologías mentales tenía que ver con dos cosas. O era una falla o una, digamos, lesión cerebral, Ujú. o eran los neurotransmisores, proteínas, todo este... claro. O sea, todo era... Y si vos te pones a pensar, claro, no digo que no cambian estos neurotransmisores, que no se modulan en relación a las activaciones en el cerebro, pero cada vez que yo intentaba
en un momento me decían dentro del grupo, con los profesores que yo tenía, que ya estaban hartos de mí porque preguntas eran, me decían, este tipo es como un pequeño sabio. Nunca había pensado eso, claro. ¿No? Se quedaban así, después seguían con su mood de automatismo, de querer hacer encajar, como sucede con todas las hipótesis del sistema sanitario, que son miles, donde no hay una verdadera verificación y justamente lo que es causa se quiere hacer adjuntar a lo que es digamos, lo que es la consecuencia se quiere hacer pasar por causa, y esto sucede en todo el sistema. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque sigue el sistema sanitario bajo la creencia de que la enfermedad es algo malo, es una falla, o es el demonio que tenés adentro, o es tu sistema inmunitario que no funciona, o es el microbio que te ataca. Sigue desde la creencia errónea de lo que es el concepto de la enfermedad y todo lo que intenta hacer. ¿Por qué tenemos cada vez más especializaciones? Porque hoy tenés el médico, traumatólogo que se ocupa de la falange distal del dedo pequeño del pie. O sea, por eso. Porque no sabemos la causa, porque no se sabe la causa. Entonces, cada vez intentás poner más en lo micro, no microbio solo, porque el microbio solo es la más fácil, es la que se usó y se sigue usando todo el tiempo, pero ahora es la micropartícula, la nanopartícula va a venir después. Ya está la nanopartícula como, ok, lo que esta nanopartícula que está ahí, que tiene una diminuta, que hace esta traducción con esta proteína, con esta sinapsis, esa es la causa de la demencia. A la mierda. Estamos en un lugar lejísimo de una concepción mucho más holística. Conectada con la simplicidad de nuestro diseño. Pero claro, el conocer el diseño y entender la conexión con el proceso, digamos, de transformación a lo largo del tiempo de nuestro organismo y la interacción, ¿no?, con la realidad, bueno, todo esto requiere de borrón y cuenta nueva. Me dejás tranquila, voy a confesar algo y Nilda lo sabe y se ríe. Yo después que termino de hacer una entrevista del Salí de la Caja, entro a tener mocos toda la semana, empiezo a reparar cosas, sabrá qué rieles me habrá tocado, pero me empiezo a tranquilizar. No la paso muy bien, ¿eh? No, y estaría buenísimo terminar con esta concepción de salud y enfermedad. Sí. Ale, Gati, ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. May y yo estamos honradas de tenerte en Salí de la Caja. Y vamos a seguir siguiéndote en tu Instagram. Bueno, Ale es escritor, es conferencista, es formador. Pronto tenés también, me imagino, alguna actividad particular de enseñar, porque tenés 5 leyes biológicas para la vida cotidiana. Sí, también tengo este curso simple para personas que quieren entrar en el conocimiento. Después, bueno, diferentes niveles y también de constelaciones cerebrales, que es lo que más me he especializado, que es apasionante también. Ya está el libro saliendo pronto de constelaciones cerebrales, que va a ser el primero, que no hay ningún libro sobre constelaciones felicitaciones. cerebrales. Eso lo vamos a comprar. Primicia, ¿eh? El primer lugar donde lo digo, así que... Bueno, qué hermoso, un libro de constelaciones cerebrales, que es un tema re complicado, pero además súper central para poder entender los programas biológicos y cómo interactuamos nosotros con eso también. Sí, para la terapia, ¿no? Sobre todo. Sí. Ale, gracias. Mil gracias. De verdad. Mil gracias. Gracias a ustedes. Te dejamos un beso grande y que tengas un día precioso. Gracias. Chau. Gracias. Bye, bye.